tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes del Colegio G1? El día de hoy, con ustedes, alumnos del segundo año de secundaria, ¿no? Las secciones A, B, C, las secciones que conforman el segundo año de secundaria, están listos para poder desarrollar el tema del día de hoy, que vamos a trabajar, ¿no? Como ya tenemos acostumbrados, todas las semanas se les hace llegar a ustedes la separata del tema que desarrollamos semanalmente, también los videos, ¿no? Ustedes que se han suscrito a mi canal de YouTube, le va a llegar todas las, ¿no? las clases que vamos colocando en mi canal, ¿ya? Edgar Ortiz Comunicación es mi canal, que te pido que te suscribas para que te lleguen todas las semanas los videos, te llegan las notificaciones de los videos que vamos a ir colgando a lo largo de este año académico virtual. Nosotros no nos hemos detenido académicamente de esta manera a distancia, de manera remota, seguimos trabajando con cada una de nuestras sesiones conforme lo tenemos planificado en nuestro sílabus, ¿ya? Bien, estimado estudiante, entonces del segundo año de secundaria, el día de hoy vamos a hablar acerca de los textos, vamos a hablar acerca de la comprensión de lectura. Ya hemos hablado nosotros del título, de la idea principal, del tema, ¿no? Es un tema importantísimo lo que es la comprensión lectora, porque me va a ayudar a tener mayor cultura comprensiva, analítica y sintética acerca de un texto. El día de hoy, dentro de la comprensión lectora, vamos a hablar de la tipología textual. O sea, vamos a hablar nosotros de los tipos de textos, que según la clasificación que tenemos acá, mira, te vamos a explicar, cada uno de ellos te vamos a ir explicando, y a lo largo de esto también te vamos a colocar un ejemplo allí en la separata. Todos deben estar ya prestos con la separata para recibir, ¿no?, la explicación del caso. Vas a ir anotando, tomando apunte de lo que se puede explicar y de los ejercicios que se van a ir desarrollando. Ya, entonces comenzamos. El tema del día de hoy es tipología textual. ¿A qué se refiere la tipología textual? Esto se refiere a los tipos de textos que se pueden dar según esta clasificación que tenemos acá. Mira, los textos se pueden dar de esta manera. Pueden ser un texto narrativo, puede ser descriptivo, puede ser expositivo, puede ser argumentativo, y también nos vamos a abocar también a explicarle lo que es el texto instructivo. Ya eso lo vamos a decir solamente de forma oral, ya que es más sencillo este tipo de texto. Entonces, lo que queremos acá es que tú te des cuenta, que tú puedas distinguir cuál es la diferencia entre un texto narrativo y descriptivo, y un texto expositivo y argumentativo. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces aquí. Tipo de texto, y vamos a comenzar hablando acá de la intención comunicativa. Según la intención comunicativa de los textos, según esta tipología textual, tenemos el texto narrativo. ¿En qué consiste un texto narrativo? Como su nombre mismo lo indica, es aquel que narra, aquel que cuenta. Aquel que relata. Dice narrativo, relata hechos, ojo, relata hechos, acontecimientos, ¿no? ¿Qué le ocurre? Ojo, ¿qué le ocurre? Aquí vamos, ¿qué le ocurre a quién? Le ocurre a personas, ¿no? A personajes, ¿ya? En un determinado espacio y tiempo. A ver, entonces, el texto narrativo, su finalidad es relatar, contar hechos, acontecimientos
que le van a suceder a personas, a personajes, en otras palabras, perdón, personajes, porque pueden ser personas, animales, etcétera, ¿no? En este caso sería que le van a suceder a personajes. Y esto va a ser en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Cuando nosotros hablamos del narrativo, tú vas a poder leer y te vas a percatar que la intención es solo contarte algo, narrarte un acontecimiento, un suceso que le puede haber sucedido a un joven, a una señorita, algo que tenga que ver con un relato de animales, como las fábulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo básico del género narrativo. Busca narrar, contar, relatar hechos o acontecimientos, ¿ya? Cuando hablamos del género narrativo, como hablamos de contar, de narrar, aquí van a predominar los verbos, ¿ya? Aquí siempre predominan los verbos, porque los verbos señalan acción, ¿no? Los verbos señalan acción, entonces va a predominar los verbos. Hay que tener en cuenta que aquí mucho tiene que ver el accionar de los personajes. Entonces, ¿quiénes forman parte de esta trama? Forman parte los personajes, forman parte el lugar, forma parte el tiempo, forma parte el narrador. Puede ser un narrador en primera, segunda o tercera persona. Ya, ahí tenemos entonces el género narrativo. El género narrativo obedece a la pregunta ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede en un determinado lugar a ciertos personajes, como te digo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Y cuáles pueden ser parte del género narrativo? Pueden ser la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, el mito, la tradición. Todas estas son especies narrativas, aquellos que forman parte del texto narrativo, ¿ya? Cuando tú veas en un texto que la finalidad es contarte algo, narrarte algo, darte a conocer algo, eso es tipo de texto narrativo. Te digo esto porque muchos se confunden con el texto descriptivo. Ya muchos se confunden con el texto descriptivo. Y el día de hoy te voy a explicar la diferencia. Si bien es cierto, el descriptivo se encuentra dentro del narrativo. Se encuentra dentro, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es una descripción? Una descripción viene a ser la enumeración detallada de cualidades, de características de una persona, de un animal, de un objeto. Esa es la descripción, donde da a conocer o resalta las cualidades, las características. Entonces, el texto descriptivo que dice acá, nos detalla, o sea, nos menciona de forma minuciosa, detallada, nos detalla ¿qué nos detalla? Nos detalla las cualidades, las características. Por ejemplo, voy a describir este ambiente. Entonces voy a utilizar el texto narrativo porque voy a resaltar en la forma del cuarto, ¿no? Voy a describir los objetos que hay aquí en este ambiente. Entonces de eso se trata el género descriptivo. Nos detalla las cualidades, las características de quiénes, de personas, de animales, de objetos, ¿ya? Abundan en este caso los adjetivos calificativos, aquí van a abundar. ¿Por qué? Porque los adjetivos calificativos son aquellos que describen las cualidades de quién, de las personas, de los animales, del objeto, ¿ya? ¿Y cómo yo lo reconozco? A la pregunta que yo haga, ¿cómo es la persona? ¿Cómo son los animales? ¿Cómo es el ambiente, el aula, etcétera, etcétera? ¿Quiénes pueden formar parte de estos textos descriptivos? Por ejemplo, las guías de viaje, donde se describe
de repente las características de Machu Picchu, por ejemplo, los relatos descriptivos, ¿no? También forma parte de este tipo de texto llamado descriptivo, los diarios, ¿no? Etcétera, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí quiero llegar. ¿Cuál es la diferencia entre un texto narrativo y un texto descriptivo? Simple, joven, simple, escúchame bien. No tengas duda. ¿Cuál es la diferencia entre un texto narrativo y un texto descriptivo? Sencillo. El narrativo busca contar, busca narrar, esa es su finalidad. Contar, narrarte un acontecimiento que ha sucedido. Esa es la finalidad del texto narrativo. Y el texto descriptivo, si bien es cierto, es un tipo de texto narrativo, aquí lo que busca es describir, señalar las características de una persona, de un animal, de un objeto, dando a conocer sus características principales. Resalta lo más importante, resalta las cualidades, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre un texto narrativo y un texto descriptivo. A ver, repite, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, fácil. Narrativo, ¿qué hace? Cuenta, narra algún acontecimiento, algún hecho descriptivo, señala las características. En el narrativo predominan los verbos, en el descriptivo predominan los adjetivos calificativos. ¿Ok? Entonces, a fin de que tú puedas distinguir la diferencia entre narrativo y descriptivo, vamos a tomar algunos textos de la separata, ¿ya? Y te voy a mostrar estos textos para que veas de qué se trata, ¿ya? A ver, vamos acá. Ya, vamos a ver. A ver, en el texto 4, por ejemplo, dice así. Texto 4. El pasado mes de agosto iba yo dando un paseo por el campo del lugar en que veraneo y me ocurrió una aventura muy curiosa. Me encontré un burro que, pensativo, miraba un objeto que había en el suelo. Se trataba de una flauta que algún niño habría perdido. El burro se acercó a olerla y resopló. Ahí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy narrando, estoy contando la aventura que le había sucedido a un niño en el pasado mes de agosto. Y dice que el niño se encontró, encontró a un burro, ¿no? Que miraba un objeto al suelo. O sea, te está contando, te está narrando. La finalidad de este texto es darte a conocer algo, ¿no? Algo que ha sucedido, o sea, narrarte, contarte. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿qué tipo de texto es? La respuesta es texto narrativo. O sea, en el texto 4, la respuesta es la letra D de dedo. D de dedo. A ver, seguimos. Luego observa acá el texto 7. Aquí está, el texto 7, observa. Dice el texto 7. Un día, Efraín se cortó la planta del pie con un vidrio cuando regresaba del muladar, trayendo la comida pascual. Al día siguiente, tuvo que ir nuevamente por la comida para el chancho, pero al regresar se sintió peor y se lo dijo al abuelo don Santos. El desconsiderado anciano no entendió las razones porque preferiría que su chancho esté gordo y lo que le pasara a su nieto Efraín no le interesaba. Al final, Enrique tuvo que ir solo a trabajar y hacer doble trabajo porque su hermano estaba muy mal. A ver, chicos, observando aquí, ¿qué es lo que está haciendo este texto? Te está contando, te está narrando cómo cierto día Efraín se hace un corte en el pie, ¿no? Cuando estaba en el muladar, cuando regresaba al muladar, dice, trayendo la comida pascual, ya ahí se hace un corte. Y te comienza a narrar qué es lo que sucedió, ¿no? Que cómo
cuál fue la actitud del abuelo, don Santos, etcétera, etcétera. Entonces también te está contando. Y si tú te das cuenta, en el texto 7, lo que prevalece es la acción, ¿ya? ¿Y cuál es lo que se refiere a la acción aquí? Se refiere a los verbos, ¿no? Entonces, es constante encontrar verbos, porque el verbo señala acción y esto es un texto narrativo. Entonces, tanto en el texto 4 que vimos y en el texto 7, estamos hablando de textos narrativos, ¿ok? Bien, entonces tú has observado que en el texto narrativo te cuenta, te narra una determinada situación, ¿no? En el 7 fue lo que le pasó a Efraín y en la 4 la aventura que le había sucedido a un niño que encontró a un burro, ¿verdad? Listo, ya está. Ahora vamos a ver cuáles son los ejemplos de textos descriptivos para que tú puedas hacer la comparación. Y observa en el texto 6, ¿qué dice? Es la más grande de todas las aves voladoras. Su plumaje es de color negro, excepto en las alas y un collar que son blancos. El cuello y la cabeza están desnudos y tienen color oscuro. Se alimentan de carroña. ¿De quién estoy hablando? Es lógico que estoy hablando del cóndor macho, el cóndor hembra. Pero estoy describiendo este animal, las características físicas de este animal. Y me dice que es la más grande de todas las especies voladoras. Me describe. Luego dice su plumaje es de color negro. También me está describiendo, me está señalando, como dice acá, que las características, en este caso, de este animal. Excepto en las alas y un collar que son blancos. Me está describiendo cómo es su plumaje, qué color es. El cuello y la cabeza están desnudos, también me lo está describiendo. Y tienen un color oscuro. Si tú te das cuenta, se alimenta de carroña también. Si tú te das cuenta, en ese texto me está describiendo las cualidades del cóndor. Entonces, como me señalan las cualidades, en este caso de animales, y tú puedes percatarte que abundan los adjetivos calificativos porque te van a describir algo, abundan, entonces estamos hablando de un texto descriptivo. ¿Cómo es el cóndor? El cóndor es así, así, así. Señala las características. ¿Ya? A ver, entonces ahí tienes un ejemplo. Pero de todas maneras, otro ejemplo más para que todo quede claro. ¿Ya? Vamos a ver. En el texto 10 dice así. El elefante africano y el elefante asiático tienen un aspecto general muy similar, pero presentan algunas diferencias, tal como corresponde a los seres pertenecientes a distintas especies. El elefante africano es de mayor tamaño, tiene la frente abombada y las orejas muy grandes. El elefante asiático, en cambio, es de tamaño menor, tiene la frente plana y las orejas pequeñas. Ahí está. Si tú te das cuenta, todo el texto te está hablando del elefante africano y del elefante asiático, ¿no? Africano y asiático, así es. Elefante africano y elefante asiático. Te está mostrando todas las características que tiene cada uno de ellos. O sea, señala que las cualidades, no las cualidades, describe a través de adjetivos calificativos. Estos adjetivos calificativos sirven para describir al elemento narrado, sea como te digo, una persona, un animal, un objeto, etc. Entonces, ¿qué es lo que van a abundar allí? Abundan los adjetivos calificativos y hace la pregunta cómo es o cómo son. Entonces, en el texto que leímos, en el texto 10, te está diciendo diferencias entre el elefante africano y el asiático. ¿Ya?
que dice, por ejemplo, que el africano es de mayor tamaño y tiene la frente abombada y las orejas muy grandes. En cambio, el asiático es de tamaño menor, frente plano y las orejas pequeñas. ¿Te das cuenta? Te hace una descripción del elefante africano y el elefante asiático. Eso que hemos leído es un tipo de texto descriptivo. Entonces, no confundamos el texto narrativo, que su finalidad es contar, narrar hechos, acontecimientos. Ojo, estos pueden ser reales o ficticios, ¿ah? En cambio, el descriptivo sí tiene que narrar algo objetivo, algo verdadero, ¿ya? Porque detalla las características de personas, animales u objetos, ¿ya? No olvides, narrativo, verbos, acá está, verbos. Descriptivo, adjetivos calificativos. Listo. Ahora vamos a establecer la diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo. A ver, ¿a qué se refiere con el texto expositivo? Es aquel que explica, pero de forma objetiva, algunos hechos en un tiempo y espacio determinado, ¿ya? ¿Cómo se reconoce un texto expositivo? A la pregunta que se hace, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? A ver, vuelvo a repetir. En el texto expositivo, lo que se presenta es el problema. Para que una persona desarrolle toda esta problemática o esta información. Ya es un texto expositivo. Hay que darnos cuenta que el texto expositivo es algo cierto, es algo objetivo, es algo verdadero. Por ejemplo, hay varios tipos de textos expositivos. Si yo quiero describir al ñandú, voy a utilizar todos los adjetivos para poder describirlos, ¿no? En el aspecto de su origen, en cuanto a la clasificación, en cuanto a su hábitat, su alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero todo lo que yo voy a dar a conocer en el texto expositivo es algo real, es algo cierto, algo fidedigno, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, no, es cierto. Tienes que recordar que el texto expositivo es basado en hechos objetivos, ¿ya? Por eso dice, explica de forma objetiva. ¿Cómo responde a la pregunta? La pregunta es, ¿por qué es así? Ahora, ¿cuáles son los tipos de textos expositivos que se pueden dar? Los libros de textos. En los libros de textos tú vas a encontrar un sinnúmero de artículos que hablen sobre un determinado tema, pero de forma científica, objetiva. Ese es un texto expositivo. A ver, para que no vayamos tan lejos, simplemente le diré lo siguiente. En algunas ocasiones el profesor le dice, a ver, tienen que exponer, tienen una exposición. El profesor dice, va a haber una nota de exposición. ¿Y qué es lo que hace? Están tocando el tema, por ejemplo, de historia del Perú. Y de repente al alumno Pedro le tocó hablar de la guerra del Pacífico, ¿no? A la alumna X le tocó hablar, por ejemplo, de la contaminación ambiental, por decirte. Y al alumno Y le tocó hablar de la llama. ¿Te das cuenta? Entonces, los tres alumnos que hablen de la contaminación ambiental, de la llama, etc., van a exponer algo, van a buscar información objetiva. Eso no es lo que ellos crean. Yo no puedo describir a la alpaca, ¿no?, por lo que yo pienso, ¿no? Tienen que ser basados en estudios, en hechos científicos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. El dispositivo. ¿Ya? Recuerden cuando le dicen tienen que hacer una exposición. Si te dicen, a ver, vas a exponer de la guerra del Pacífico, ¿qué es lo que haces tú? Vas a internet y buscas información, ¿sí o no? Pero la información que buscas es una información cierta, una información detallada. ¿Ya? Ese es el texto expositivo. Mientras que el que sigue acá es el texto argumentativo. Ojo, algunos se equivocan
el expositivo y el argumentativo. Y yo no encuentro razón, chicos, que existan dudas, porque en el expositivo se da a conocer algo real, algo cierto, algo auténtico, mientras que en el argumentativo no es lo que sea real, sino lo que yo pienso, lo que yo creo. Por eso se dice, el argumentativo defiende ideas y opiniones. Opiniones, dice, nos da a conocer el punto de vista del emisor. Si sobre un determinado tema, por ejemplo, actualmente estamos hablando del Congreso de la República, que para algunos tiene pues una fama muy mala y para otros positiva, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca del Congreso y para eso vamos a defender nuestras ideas y opiniones. Algunos estarán de repente de acuerdo con la labor que están desarrollando los congresistas, pero otros de repente no. Y esa es su opinión, hay que respetar, es un texto argumentativo, es lo que yo pienso, lo que creo. No necesariamente que sea cierto, que esté en la razón, ¿no? Sino que simplemente argumentativo defiende ideas y opiniones. Ojo, nos da a conocer el punto de vista del emisor, o sea, cuál es el punto de vista del emisor, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, lo que creo. Esto se da a través de una forma que primero se da la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la opinión personal que tiene alguien sobre algo, sobre un determinado tema. Luego vienen los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Estos son las razones, ojo, estas son las razones que fundamentan tu tesis. O sea, yo digo que es A y en mi argumento yo tengo que explicar por qué es A, por ejemplo. Y la conclusión, que su nombre mismo lo dice, es la conclusión. Por ejemplo, en un texto argumentativo, yo digo finalmente, concluyo, o por último, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, recuerda que tú no te puedes equivocar entre un texto expositivo y un argumentativo. ¿Por qué? Porque el expositivo da a conocer algo en forma objetiva, mientras que el argumentativo no, da a conocer una opinión, un punto de vista, ¿ya? Sobre algo. ¿Cómo hallo el texto argumentativo? Haciendo la pregunta, ¿qué pienso o por qué lo creo? ¿Ya? ¿Quiénes pueden darse estos tipos, ¿no? de textos? Pueden ser, por ejemplo, los artículos de opinión, donde se hace una crítica, por ejemplo, al gobierno. Y la persona que hace una crítica al gobierno dirá que está muy mal dirigido nuestro Perú y que el presidente se debe la vacancia, por ejemplo. Esa es una opinión personal. No quiere decir que lo que esta persona diga va a ser ya lo definitivo. No. Porque esa es una opinión. O sea, uno primero tiene que presentar una introducción al tema, luego tiene que dar una opinión, ¿no? Que vienen a ser los argumentos. Aquí dice, mira, ¿cómo se compone? Se compone por la tesis, que es la presentación del tema. Está abordando de manera primigenia el tema. Luego los argumentos. Aquí en la tesis yo he tenido que mostrarme a favor o en contra de algo. Y si yo estoy a favor, por ejemplo, de la vacancia presidencial, yo tengo luego que dar a conocer mis argumentos, por qué yo pienso, por qué yo creo que debe ser así. Y luego debo terminar en una conclusión, Entonces, vamos a resumir acá. Un texto expositivo y un argumentativo. Expositivo presenta un problema, no un problema, y se da de manera objetiva. Y se intenta, pues, de alguna manera describir algo, pero de forma científica, ¿ya? De forma científica. Mientras que los argumentativos no, dan a conocer el punto de vista, la tesis, la opinión del autor y los argumentos por qué es así, ¿ya? Y se llega, lógicamente, a una conclusión. A ver, vamos a leer en los textos que tenemos, ¿ya? Ejemplos de texto expositivo y ejemplo de texto argumentativo, ¿ya? Vamos a ver entonces, ¿qué dice acá? Un texto expositivo primero. Observa texto 9, positivo.
La tala es un arbusto nativo de los Andes peruanos, usado de múltiples formas desde la época precolombina, cuando era empleada en tintorería y curtiembre. Hoy esta planta se sigue utilizando fundamentalmente a nivel mundial, pues contiene altas concentraciones de taninos, ingredientes químicos imprescindibles en los procesos de curtiembre, no el cuero. El Perú es el principal exportador de tara en el mundo y sus volúmenes y valores de exportación han aumentado en los niños, ¿no? En los últimos 6 años. Los principales compradores, ¿no?, de esta tala son China, Francia, ellos. Y generalmente el producto es canalizado en 3 formas. Vainas de tara en polvo, semillas de tara y pequeñas cantidades de extracto. A ver, si tú te das cuenta, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de las tara. La tara es una planta medicinal y se está dando las cualidades, las bondades de esta tara. Pero se describe de manera objetiva, eso no es lo que yo pienso, es lo que dicen los autores, ¿no? Entonces se escribe de manera objetiva, ¿ya? De manera objetiva, y se da a conocer aquí una problemática, una situación, ¿ya? En este caso no es una problemática, es una situación, pero yo la estoy transmitiendo y no es lo que digo yo, no es lo que pienso yo, es lo que dicen los estudiosos. Entonces, a eso se refiere el texto expositivo. Vamos a ver por acá otro texto expositivo que podamos encontrar. A ver. Vamos a ver aquí otro texto expositivo. Ya está. Mira lo que dice el texto 5. Observa, texto 5. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 1 de cada 3 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años tiene una ocupación. Esta cifra también refleja que en el país el 70% del trabajo infantil se da en el campo. Ahí está. Lo que tú estás leyendo no es lo que tú piensas. Es algo que se dice de manera objetiva, que se dice de manera real. Entonces, ese es un texto expositivo, ¿ya? Es un texto expositivo. Entonces, marcamos allí que la respuesta sería expositivo. Vamos a otro texto argumentativo. Argumentativo, porque nos falta ya. Ahí está. Mire el texto 8. ¿Qué dice el texto 8? Las cualidades humanas dependen de las individualidades, no del género. Es decir, los valores como la honestidad, responsabilidad, justicia, respeto, y las virtudes como la voracidad, paciencia, sinceridad o laboriosidad son humanas. Por lo tanto, el varón y la mujer pueden exhibirlas en su vida cotidiana. Esa es una opinión que dice que las cualidades humanas dependen de las individualidades, ¿ya? Entonces, esa es una opinión. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos dando una tesis, que la tesis viene a ser el punto de vista. Estamos dando a conocer los argumentos, que son las razones que me van a ayudar a defender, ¿no?, esa tesis. Y por último, es la conclusión, ¿ya? Entonces, ahí tengo un caso de un texto argumentativo. Listo. Luego tengo acá también, mira, otro texto narrativo, el texto 11. ¿Qué dice? Perdón, texto argumentativo, sí, argumentativo. ¿Qué dice el texto 11? ¿Alguna vez han visto extraterrestres? Obviamente nadie los ha visto, por lo menos, dice acá. Por lo menos, yo no. Es cierto que hay fotos, pero no deben
dejarse llevar por esas patrañas, que bien pueden ser montajes. Además, si existieran seres en otros planetas, ya nos habrían invadido. Por eso no sean tontos y no crean en lo que algunos medios alarmistas publican. Listo. ¿De qué se trata el texto? Está dando su punto de vista acerca de qué, acerca aquí estamos, acerca de los extraterrestres, ¿no? Es un punto de vista, se basa en una tesis, en argumentos y en conclusiones. Entonces, como se da a conocer el punto de vista, ese es un texto argumentativo. Y ahí tienen algunos textos más chicos para que ustedes puedan desarrollar. Pero no sin antes, me faltaba aquí explicarles, le dije, el texto instructivo. Su nombre mismo lo dice. Es aquel que sigue instrucciones, que sigue normas. Ese es un texto instructivo. Un ejemplo de un texto instructivo, un ejemplo de texto instructivo son los manuales de los electrodomésticos. O de repente todo aquello que te permita realizar, ¿no?, un postre como una torta, por ejemplo, de naranjas, y viene pues las instrucciones. O sea, qué se hace primero, qué se hace después. Ese texto es instructivo. Cuando tú compras un televisor, te viene pues también un cuadernillo, ¿no?, donde da a conocer todas las bondades del producto, las instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces, no olvidar lo que es la diferencia entre expositivo y argumentativo. Expositivo es una descripción de algo objetivo. El argumentativo es aquel que se expresa una determinada idea sobre un determinado tema, y para poder de alguna manera sustentarla, la tengo que hacer basado en argumentos y luego llegar a una conclusión. Muy bien, estimado estudiante, ya te expliqué la forma como vas a desarrollar. Ahí tienes algunos ejercicios por hacerlo. No te preocupes, ya desarrolla con calma. Lo importante, chicos, es que nosotros hagamos la asignación, la tarea que se te ha dejado, que lo desarrollemos, pues, pero de una manera cabal. O sea, háganlo por sí solos. No pidan ayudas, háganlo solos. La única forma de poder comprender estos textos es a través de la práctica nada más, ¿ya? Entonces, conmigo, chicos, será hasta la próxima semana. Nos vemos, estudiantes del segundo año de secundaria. Chao, cuídense.